esta mañana está con nosotros tres mujeres de muy alto perfil a las cuales agradezco que me acompañen, sobre todo porque hoy, 8 de marzo, evidentemente, siempre es buen momento para hacer reflexiones, sobre todo con respecto a los temas de equidad de género, pero hoy particularmente se vuelve emblemático y por eso les agradezco mucho a las tres. Ángela Gómez, que es la cofundadora de SOS Tech EI Ability, que está centrada en sostenibilidad y nuevas tecnologías, además es presidenta de SAP en nuestro país. Claudia Jáñez, la presidenta de Conméxico y consejera independiente de varias empresas de la Bolsa Mexicana de Valores. Disculpen ustedes que tuve ahí un pequeño cambio técnico con mi cámara. Y, por supuesto, también Tania Ramos. Bueno, además, le decía, Claudia es consejera de América Móvil, de Grupo Industrial Saltillo, además de HCBC, y Tania Ramos, la directora de estrategia de Mercado Libre en México. Gracias a las tres por estar esta mañana. Hola, Rodrigo, qué gusto. Gracias, Tania, y gracias, Ángela. Bueno, comienzo contigo, Ángela, que además, pues, para ti son las 5 de la mañana, así que agradeciendo que te hayas levantado tan temprano. ¿Cuál sería el punto de partida, digamos, para un día como hoy, en donde hay reflexiones y sobre todo, bueno, pues tú que estás en posiciones de liderazgo, ¿cuál sería tu reflexión en este 8 de marzo, arrancando, digamos, desde esa pregunta muy general? Sí, Rodrigo, gracias por tenernos aquí con muchísimo gusto, 5 de la mañana. Para mí el 8 de marzo es un día de reflexión. Hay mucha gente que dice felicidades por el Día de la Mujer, claro que sí, pero mucho más de reflexión de cómo hemos avanzado en los temas de equidad de género. A mí me toca mucho en el tema STEM, ¿no? Siempre cuento esta anécdota o esta estadística de cada 10 mujeres que tienen acceso a estudiar, solamente 3 estudian algo en STEM y desgraciadamente solo 1.5 de ellas, o sea, 15% nos seguimos dedicando a STEM. Creo que ahí estamos hablando del STEM puro. Hay definitivamente, hoy todas las mujeres tenemos que hacer un esfuerzo por entender todos los temas de tecnología y no solamente los tradicionales, sino los nuevos temas como la nube y como inteligencia artificial. Así que creo que hoy es un buen día para discutir este tema y sobre todo para hacer que todos, no solamente las mujeres, sino hombres que están en posiciones de liderazgo, reflexionen qué han hecho para hacer que los equipos diversos, no solamente mujeres, hoy nos toca hablar de mujeres, realmente estén bien representados, porque está comprobadísimo que los equipos diversos generamos mejores resultados. Sin duda. Claudia, ¿cuál es tu reflexión? Es la primera en el día que haces públicamente. ¿Cómo llegar y qué establecer, digamos, en este 8 de marzo? Mira, yo creo que lo más importante de este 8 de marzo es reconocer que las mujeres nos hemos ganado con creces el lugar en la sociedad. Y no nada más me refiero en el mundo empresarial, Rodrigo, sino en la comunidad, en la sociedad, en los países. Al final representamos el 51% o 52% de la población mundial, en nuestro país alrededor del 52%, según datos de INEGI y de ONU Mujeres. Y me parece que lo que tenemos que reconocer es este valor de que no se trata de competir, se trata de compartir, que no es un tema nada más de luchar por una causa que es feminista, es reconocer este valor que tenemos los hombres y las mujeres por igual, con equidad en nuestra sociedad, Rodrigo. Yo la verdad es que creo que ojalá que la celebración de la equidad, de la inclusión, de la diversidad, y no nada más de mujeres, sino en general, la celebráramos todos los días, porque eso nos haría mejores empresas y mejores países. Entonces, pues bueno, encantada y no sabes cómo te agradezco, como siempre, que me invites, felicitarte porque abras estos espacios para la equidad de género y encantada de estar con mi querida amiga Ángela y con Tania en este día tan temprano. Felicidades, Rodrigo, porque creo que es vital hablar de estos temas de equidad de género. No, muchísimas gracias a ti, Claudia, y a las tres de verdad, porque sé que además pues son mujeres de muy alto perfil, muy ocupadas y levantarse tan temprano, pues no necesariamente sencillo, digo, yo lo hago diario y lo hago con mucho gusto, pero sobre todo pues el interés de compartir con nosotros. Tania, en tu caso, ¿cuál sería tu primera reflexión en este 8 de marzo? Evidentemente vamos a ver pues muchas, entre manifestaciones, muchas reflexiones. ¿Cuál es la tuya? Claro, y creo que, a ver, Claudia y Ángela lo resumieron muy bien, solamente yo voy a ser muy breve. Creo que
la reducción de brecha de género es un tema de todos, de mujeres y de hombres, no solamente de nosotras las mujeres. Obviamente el apoyo entre mujeres es clave, pero aquí todos tenemos un rol, Rodrigo, y me encanta que, como lo dijo Claudia, abras estos espacios para nosotras. Gracias. Sí, por supuesto, y siempre además, pues tratando de reflexionar en estos temas en este programa, por supuesto, particularmente porque considero, como ya lo decía Ángela, pues que es un tema, y también Claudia, bueno, las tres evidentemente, es un tema de pura lógica, ¿no? Y sobre todo, pues que los países, digamos, y lo vemos no solo en países emergentes como el nuestro, pero países ya muy desarrollados, pienso en Japón, por ejemplo, en las culturas de Asia, por supuesto, en algunos países europeos, que a veces, por no tener, digamos, los mecanismos adecuados, dejan pues mucha actividad económica y mucho talento en la mesa, lo cual es una verdadera desgracia. Y ahora reflexionaba, por ejemplo, estaba escuchando a Jen Fraser, la presidenta y CEO global de Citi, lo que estamos viendo en las campañas en México, en donde pues tendremos probablemente una presidenta en México a partir del 1 de octubre, y muestra pues todos estos, por un lado, avances, pero también grandes desafíos. Claudia, en ese contexto te preguntaría cuáles son estos desafíos. Tú has sido muy exitosa, has picado piedra, por ejemplo, en lo que se sigue señalando. Yo como periodista de negocios lo veo y de repente no veo tanto progreso. La participación de mujeres en consejos de administración, que son los órganos últimos de decisión de las compañías. Y pues no, si hoy vemos las cifras a escala global y en México, estamos muy por debajo de lo que deberíamos en esta representación de la que ya mencionabas. Sí, yo creo que el compromiso de las empresas, Rodrigo, ahí está. Sí he visto un gran avance de compromiso por la equidad de género, por acortar la brecha salarial, sobre todo, que eso da para otro día, y es una gran discusión. Sin embargo, no se ha visto en los resultados tan rápido como deberíamos tenerlos como sociedad. Creo que en los consejos de administración en los que yo participo, pues bueno, casi en todos somos pues el 5% o menos del consejo de administración. Y si de ahí te vas a los mandos medios y mandos directivos, pues a lo mejor subirá a 10%, 12% cuando mucho. Y habrá empresas que no tienen a una sola mujer todavía en su consejo directivo o ya no digas en el consejo de administración, en los cargos ejecutivos. Me parece que los retos son de educar. Tenemos que educar más en la inclusión desde la casa, Rodrigo. Estoy convencida que esta equidad se educa desde pequeños. Es un tema complejo, es un tema de entender que no por ceder derechos tú pierdes los tuyos. Supongo que los retos que tenemos como sociedad, como familias, hombres y mujeres, cada uno tenemos nuestro rol. Mira, yo estoy casada y tengo un hijo que va a cumplir 17 años la próxima semana. Yo siempre he tenido bien claro mi rol como mamá. Ese nadie me lo va a quitar. Pero eso no quiere decir que yo no pueda aportar, que yo no pueda opinar, que yo no pueda ser exitosa. Al contrario, me parece que mujeres felices son mejores esposas, son mejores maestras, son mejores profesionales. Y creo que los retos que tenemos es entender el cómo podemos integrar. El otro día leía un artículo que eran aproximadamente 8.2 millones de mujeres en economía informal, que si los anexáramos a la población económicamente activa, el Producto Interno Bruto prácticamente podría crecer a doble dígito. ¿Y cómo hacemos? Pues teniendo una capacidad económica en esas mujeres que al final van a crecer y van a aportar a ese Producto Interno Bruto. Entonces también es un tema de rentabilidad, es un tema de progreso y sobre todo, ¿sabes, Rodrigo? De cerrar la brecha social, la brecha económica que tanto nos hace falta en este país. Por supuesto. Y bueno, esta mañana estoy con tres mujeres altamente exitosas, pero además, bueno, con reflexiones a propósito de este día que es el 8 de marzo, como ya lo decían, bueno, pues no tiene que ser 8 de marzo para reflexionar, de hecho en este espacio lo hacemos de manera consistente, pero sí, bueno, también es importante porque hay obviamente retos, desafíos, cosas que hemos avanzado. Está con nosotros esta mañana Claudia Jáñez, la presidenta de Conméxico y además miembro del Consejo de Administración de varias empresas, Ángela Gómez, cofundadora de SOE Tech y Ability, vinculado a inteligencia artificial, sostenibilidad y nuevas tecnologías, y Tania
Ramos, la directora de Estrategia de Mercado Libre en México. Y ahora comienzo contigo, Tania, saber cómo ha sido profesionalmente tu transcurrir y sobre todo, bueno, pues eres una mujer muy exitosa, pero ¿cómo ha sido tu transitar? De repente lo que voy encontrando es que no necesariamente pues hay, digamos, hay temas de discriminación, pero evidentemente cuando participas en cuerpos directivos, pues te das cuenta que no hay tantas, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia y cuál tu carrera, digamos, cómo la describirías vinculado obviamente a las reflexiones de este 8 de marzo? Sí, a ver, como bien lo platicaba hace rato Claudia, creo que en Latinoamérica en promedio tenemos el 32% de los puestos de liderazgo a las mujeres y en México el 28%, es decir, estamos subrepresentados, ¿no? Entonces, como bien lo decía Ro, hay un reto enorme. A ver, creo que afortunadamente de mi lado, Rodrigo, te puedo decir que para mí, quienes me han abierto las puertas, quienes me han apoyado y mis grandes mentores, afortunadamente han sido hombres. Que eso para mí ha sido algo increíble. Y bueno, sí, o sea, creo que nosotras como mujeres tenemos mucho que dar, mucho que aportar, mucho que compartir, porque creo que al estar en puestos de liderazgo, sin duda tenemos un privilegio y hay que compartirlo, hay que enseñar, hay que poder ayudar a otras mujeres y nosotras también abrirles puertas, ¿no? Así como a mí me lo abrieron hombres, también nosotras empezar a abrir puertas a otros y creo que hay un reto y un camino para adelante por seguir. No estamos todavía ahí donde tenemos que estar. Somos, como lo decía Ángela, el 51% de las mujeres en el país. Somos el 28% en México en puestos de liderazgo. Todavía hay una brecha enorme por construir. Así que, pues bueno, un camino aún por recorrer. Sin duda. Ángela, y en las posiciones que tienes de liderazgo, en las que has tenido, pues sin duda siempre está la reflexión y de repente alguien puede pensar y desde algunos puntos se hace la reflexión, oye, no tendría que ser por ser mujer, sino por capacidades y talento, sin duda, pero evidentemente los desafíos y retos son enormes, las cifras que acaba de citar Tania así lo reflejan. ¿Cuál ha sido tu experiencia a la hora de estar en estos puestos de liderazgo, en definir políticas y buscar, obviamente, que esto vaya avanzando? Claro. Yo creo, Rodrigo, que a nosotras nos toca mucho resolver y construir camino. Y te voy a platicar una experiencia. Cuando estuve en SAP, decidimos que era un buen momento para hacer un paper. Lo hicimos de la mano de una institución que conoces muy bien que se llama Laboratoria, documentando qué tienen que hacer las empresas, porque bueno, siempre a lo mejor a nosotros que estamos en empresas globales es algo que viene de hace varios años, pero en México tenemos muchísimas empresas, el 99% de las empresas son pymes, y documentamos un paper que decía cuáles son esos principios básicos que las empresas deberían de tener para ir hacia un camino de diversidad y de equidad de género. Por supuesto, el primero tiene que ver con contratación o candidatos diversos, ¿no? Se ha hablado mucho de entrevistas libres de sesgos, sin nombres en los currículums, sin edades, sin a lo mejor orígenes, ¿no? Porque también hay diversidad cultural. Segundo, establecer el tema de políticas. Y el otro día escuchaba a Silvia Dávila que decía que cuando a nosotros nos toca resolver un tema para una mujer, lo estamos resolviendo para todos, porque definitivamente las mujeres tenemos retos muy puntuales. El tercero tiene que ver con involucrar a todos. O sea, hay empresas en las que de pronto dicen los grupos de mujeres y solamente hay mujeres. No. Si el 70% de las posiciones de liderazgo lo tienen los hombres, tienen que estar, por supuesto, involucrados. Y el cuarto tiene que ver con medición. Y creo que en medición siempre hay mucha polémica. Y yo siempre digo que no es un tema de cuotas. Nosotros medimos ventas, medimos costos, medimos gastos en las empresas, medimos rentabilidad. Y yo sí estoy convencida que lo que no se mide no mejora. Entonces, definitivamente los datos con perspectiva de género tienen que suceder. Entonces, hay mucha información. Yo creo que hoy las empresas tienen acceso a preguntar, a bajar papers de internet, si es que no supieran cómo llevar adelante ese camino. Pero bueno, lo que nos toca a nosotros es hablar del tema y poner a disposición de las empresas mejores prácticas y guías para que esto camine hacia adelante. Claudia, y a ti te toca participar en los consejos de administración de empresas globales, de empresas muy grandes, globales, pero con capital mexicano. Evidentemente, pues tienes una experiencia también muy amplia. ¿Cómo se ve, digamos, la discusión en estos consejos de administración? ¿Si es un tema que se aborda de manera específica o se ocurre de manera cotidiana y qué tanto se integra
estas reflexiones, pero sobre todo en la implantación, digamos, de políticas y estrategias hacia adelante. ¿Cómo lo vives? Mira, yo creo que los temas y la agenda en los consejos de administración ha ido evolucionando, Rodrigo. ¿Y en qué sentido? Antes, hace unos años, solo se hablaba de rentabilidad, estados financieros, si es una empresa pública, cuánto doy de dividendo y cómo tengo contentos a los accionistas. Hoy, para tener contentos a los accionistas, también necesito un plan de sustentabilidad. Un plan de sustentabilidad a mediano y largo plazo. ¿Y qué incluye la sustentabilidad, además del medio ambiente, la energía, los temas de huella en el país? Incluye la diversidad, la equidad y la inclusión. Y entonces me parece que hoy el tener un capítulo dentro de los reportes de sustentabilidad que hable del avance de la diversidad, la equidad y la inclusión es vital. Por eso creo que coincido con Ángela cuando dice que peleamos por un lugar o que ganamos un lugar y lo ganamos todas. Yo cuando represento al género femenino en estos consejos de administración, siento el compromiso y la responsabilidad de representar a todo el género. Así lo veo porque creo que es una silla que sería insultante, como tú lo decías al inicio, que me dijeran, Claudia, tú estás en el Consejo de América Móvil o en el Consejo de HSBC por cubrir la cuota que nos pidió la regulación en Estados Unidos de minorías, que para los que no sepan, hace un par de años, 3 años, el regulador en Estados Unidos pidió que el 10% de los consejos de administración tienen que tener una minoría, no nada más género, puede ser raza, orientación sexual, género, evidentemente. Y a mí siempre me da risa cuando dicen, es que las mujeres somos minoría, cuando pues somos el 51, 52% de la población. Sin embargo, también creo que es un tema de nosotras, que hemos ganado esta voz, Rodrigo, que hemos ganado estos lugares de liderazgo y estos lugares en donde podemos expresarnos, el verdaderamente tratar de cambiar la cultura y los estereotipos. Creo que esto es un tema también de atracción de talento y de retención de talento, y eso lo vimos en la pandemia. ¿Quiénes fueron las principales comunidades que tuvieron a veces que salir de trabajar? Las mujeres. ¿Por qué? Porque se tuvieron que ir a cuidar enfermos, a cuidar niños que estuvieron fuera de escuelas por más de año y medio, al menos en nuestro país. Y recobrar esos espacios ahora está tomando mucho más tiempo. Entonces, me parece que nos toca seguir hablando de estos temas, seguir demostrando el por qué es rentable tener una fuerza laboral diversa con datos y sobre todo el cómo apoyamos este cambio cultural de una manera cooperativa, no de una manera en tono de guerra y en tono de lucha. Al menos yo no comparto el que ¿no? El que haya una guerra o negativismo en el tema, porque lo único que hace es rechazo. Cuando tú quieres imponer algo por la fuerza, del otro lado siempre va a haber rechazo. Y creo que es sumamente esperanzador que vamos a tener probablemente, como bien decías, una presidente mujer, y creo que eso es increíble. Y me parece que tenemos que aprovecharlo, pero en todos los ámbitos de la sociedad, Rodrigo, y sobre todo, como platicábamos fuera del aire, pues esto es un tema de comunidad y esto es un tema que los hombres verdaderamente crean en que pues tener una sociedad más equitativa nos hará mejor país. Sin duda. Y sí, no es suma cero, ¿no? No es la ganancia de uno, es la pérdida del otro, sino es más bien cómo el pastel crece. Esta mañana, a propósito de este día, el 8 de marzo, están conmigo y se los agradezco, Tania Ramos, directora de Estrategia de Mercado Libre en México, Ángela Gómez, cofundadora de SOS Tech y Ability y expresidenta de SAP, y Claudia Cañas, presidenta de Conméxico y consejera independiente de varias empresas muy importantes globales en nuestro país. Y ahora comienzo contigo, Ángela. Decía Claudia hace un momento, pues que sí, evidentemente no es suma cero, pero te pediría algo más personal, y es decir, ¿qué le dirías y qué le aconsejarías? Dos aspectos, seamos breves porque apenas tocamos la superficie y ya llevamos 20 minutos, y lo que demuestra que pues es un tema de profundidad, pero ¿qué le dirías, qué le recomendarías primero a una mujer joven
que está en esta etapa en donde empieza el crecimiento. Decía Claudia muy acertadamente, uno de los problemas en donde se hace la brecha de género es en dos momentos. Bueno, en la pandemia, evidentemente, cuando la carga doméstica recayó mucho más en las mujeres, la del cuidado a los familiares, y la otra, tener hijos. Claramente, cuando una mujer decide tener hijos, de repente tiene que lidiar con el costo de oportunidad que eso significa. Entonces, ¿qué le aconsejarías tanto a una mujer joven como a sus parejas, que también es importante? ¿Cuál es el consejo? Sobre todo porque pues ya ustedes tres han logrado recorrer un cierto camino, los retos siempre están presentes, pero ¿qué les dirías? Sí, Rodrigo, yo creo que hay dos cosas, ¿no? La primera tiene que ver con que sí se puede combinar la parte de casada. Yo soy casada hace 25 años, soy mamá de Fer, sí se puede. Entonces, cuando vengan las oportunidades, estar súper pendiente de esas oportunidades, y si no vienen, levantar la mano y decir, a mí me gustaría llegar a esa posición, porque luego lo que pasa es que ya saben, eres casada, tienes hijos y a lo mejor nunca levantaste la mano. Entonces, por un lado, levantar la mano siempre y estar atenta a escuchar esas oportunidades y cuando llegan, tomarlas. Y por el otro lado, Rodrigo, creo que el llamado es para lo que yo llamo red de ayuda. No solamente los esposos, los papás, los tíos, o sea, de pronto nosotras tenemos que subsidiar de pronto algunas actividades con la familia con esa red de ayuda. Entonces, yo creo definitivamente los cargos que he tenido no serían posibles, principalmente por mi esposo, pero hay muchas otras personas alrededor yo hice una reflexión cuando empecé a trabajar y cuando me casé, y le dije a mi esposo, yo quiero trabajar, y si de pronto mi sueldo lo tengo que tomar al 100% para que alguien me ayude en las labores de casa, lo voy a hacer porque me quiero desarrollar en la parte profesional. Entonces, esos para mí serían los dos consejos importantes, red de ayuda y levantar la mano. Claudia, en tu caso, ¿cuáles serían el consejo que le darías a una mujer que está en esta etapa en donde dice, bueno, pues esto está muy difícil, no está, es complicado? ¿Y qué le dirías también de consejo a sus parejas, no? Porque obviamente hay cosas que a veces uno no sabe, que pues, es muy obvia, pero bueno, pues luego no somos muy brillantes en cualquier escenario de la pareja. ¿Cuál sería tu consejo? No, Rodrigo, sí todos somos brillantes. Pues mira, a mí en algunas conferencias me han preguntado, oye, Claudia, ¿qué crees que puedo hacer? No tengo lo que he querido en el ámbito profesional. A veces cuando uno ya está en estos niveles, pues se piensa que todo fue miel sobre hojuelas, Rodrigo, que llegamos y que es un camino plano y feliz, así como si estuvieras en un campo de rosas y girasoles. Y la verdad es que no, esto tiene altas y bajas. Yo la primera recomendación que les daría es que se conozcan a sí mismos, así como lo puse en mi libro Autoestima Profesional, hago mi comercial. Muy Pero bueno. la recomendación, y esto aplica para hombres y mujeres, pero el conocerte, ¿qué es lo que a ti te llena? ¿Qué es lo que te genera un propósito para levantarte todos los días? ¿Y por qué es importante? Y se oye hasta cursi, Rodrigo, pero es importantísimo, porque si tú te levantas todos los días a trabajar a un trabajo que no disfrutas y que no te gusta, difícilmente vas a crecer profesionalmente, porque los resultados no van a ser los que esperas tú, los que espera la empresa. Entonces, la primera recomendación es esa, que busquen qué propósito. Creo que hoy después también, y perdón que hable tanto de la pandemia, pero a mí me parece que la humanidad y sobre todo el ámbito laboral sí tiene un antes y un después. Creo que la pandemia nos hizo darnos cuenta que un día estamos y quién sabe qué puede pasar al día siguiente. Y en términos de plan de negocios, de plan de vida profesional, personal, ¿cómo puedo generar mejor impacto? Y la segunda recomendación que les daría es, no dejen su carrera en manos de nadie. Yo empecé mi carrera a mediados de los 90, no soy tan vieja, pero ya tengo más de 25 años recorridos en este camino profesional. Y creo que hoy el mundo nos ha permitido que nosotros elaboremos este plan de carrera, el que nosotros podamos decidir en dónde estamos y en dónde queremos estar. Entonces, no dejen su carrera en manos de nadie. Creo que es importantísimo que la tomen y que tomen la responsabilidad, porque a veces es bien fácil decir, es que es mi jefe, es que fue el presidente de la compañía, es que son las políticas. Y miren, yo siempre se los digo, si después de un tiempo no logran lo que esperaban, cambien.
En esta vida es de sabios cambiar de opinión. Cambien, hay que tomar decisiones, y arriesgarse. Entonces, si tienes 10 años en la misma posición, en vez de quejarte, pues haz algo. Si tienes una empresa y la fundaste hace 10 y resulta que está perdiendo, pues ¿qué vas a hacer? A veces el tema, a veces nos encanta quejarnos. Entonces, creo que eso sería, Rodrigo. Y sí, efectivamente, yo también, como Ángela, creo que la vida está hecha de equipos, y creo que en lo personal también tienes que encontrar ese apoyo. Y no hablo nada más de matrimonio. Creo que para aquellos que han decidido no casarse, para aquellos que han decidido no vivir en pareja, siempre tener a un apoyo ayuda en el ámbito profesional. ¿Por qué? Porque no lo sabemos todos, todo. Y el ser directores generales o el ser el CFO o ser o ser el dueño de la empresa no te hace perfecto, no te hace saberlo todo. Y sobre todo, los días tienen 24 horas y 7 días a la semana y necesitas también un balance hoy en día, porque las nuevas generaciones no van a aguantar los ritmos que teníamos hace unos años, y no me refiero al sentido de energía, me refiero a los ritmos de todo en la vida es trabajo. A eso me refiero cuando digo no van a aguantar el ritmo. ¿Por qué? Porque son más sabios que nosotros. ¿Por qué? Porque ya vieron que teniendo un balance en la vida puede ser mucho más exitoso y puede ser mucho más feliz. Sin duda. Tania, en tu caso, ¿cuál sería tu consejo para otras mujeres? Pues tú estás en esa etapa, eres muy joven, además muy exitosa, has llegado muy rápido a estas posiciones gracias a tu trabajo. Y la otra, ¿qué le aconsejarías a las parejas, ¿no? En términos de esto que ya mencionaron, porque creo que es bien importante el capital social que uno tiene, que es cuando tienes un problema, cuántas posibilidades tienes en tu teléfono, que es lo usual, de preguntarle a alguien, de pedir esa ayuda, ¿no? Y creo que eso es importante construirlo. Pero bueno, Tania, ¿cuál es tus dos consejos? Claro, Rodrigo, y ahí platicarles, o sea, cuando yo tomé esta posición en el e-commerce de Mercado Libre, yo me estaba convirtiendo en mamá. Justamente me buscaron cuando yo estaba en maternity leave en mi otra empresa. Bueno, yo decía, tomé las entrevistas de entrada porque estaba un poco aburrida en casa y dije, bueno, vamos a tomar las entrevistas. Cuando ya se puso seria la cosa, yo dije, ¿cómo ahora que recién estoy convertida en mamá por primera vez, es que voy a hacer este cambio, ¿no? Y fue mi esposo quien me empujó también mucho a tomar esta decisión, lo cual lo agradezco. Me abrió los ojos y platicamos. Nunca va a ser momento perfecto. Una vez que creo que te vuelves mamá, ya la vida se complica exponencialmente y siempre hay algo nuevo, siempre hay, entro al colegio, entro a la guardería, lo que sea, que te va a poder frenar tu carrera, y creo que está en nosotras el dar ese gran paso, ¿no? Y bueno, fue así que entré a un e-commerce 3 meses antes de pandemia, y que bueno, parte de eso también creo que fue el éxito, ¿no? El momento en el que llegué a Mercado Libre, que fue en pandemia, si probablemente yo hubiera entrado 1 año después o 2 años después, no estaría hoy aquí, ¿no? Entonces, es algo que yo siempre, cuando pienso en mi carrera, voy atrás, y es el no pausarte por algo personal, ¿no? Apoyarte mucho de tu esposo, apoyarte mucho. Para mí también, mi mamá, mi familia ha sido grandes aliados, sobre todo en pandemia, los dos trabajando. Como bien lo decimos, a veces hay que dividir las tareas. Creo que con buena comunicación también es fundamental. Como lo decía Ángela, desde un inicio creo que tienes que saber con quién te estás casando y ser muy claro en qué aspiras y qué quieres. Y creo que como mujer también otro consejo que daría es, me pasa mucho, ¿no? Mis amigas que están en otra etapa totalmente, te voltean y me dicen, pero ¿cómo te vas a ir 3 semanas de viaje? O sea, ¿y tu hija? ¿Con quién la vas a dejar, no? O a veces hasta mi familia, ¿no? De pasas mucho tiempo trabajando, ¿no? Al final, como bien lo platicaban aquí Claudia y Ángela, creo que es súper importante hacer y trabajar por lo que nos da paz, porque cuando hacemos eso, vamos a estar bien hacia afuera y vamos a poder dar lo mejor de nosotros a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros hijos. Y para mí eso es lo más importante, ¿no? Hacer lo que me dé paz a mí para yo poder ser la mejor versión de mí hacia afuera, en el trabajo y en lo personal.
Pues la verdad es que grandes conceptos, apenas tocamos la superficie, como ya decía, pero les agradezco a las tres mucho que hayan estado desde temprano con este programa, sobre todo reflexionando, y como siempre, pues lo seguiremos haciendo porque, pues lo saben bien, en distintos momentos seguramente las buscaré muy pronto, no para hablar de estos temas, sino muchos otros que en sus vidas exitosas van logrando. Así que agradecerles a las tres muchísimo, gracias por estar aquí. Gracias, Rodrigo. Buen día. Un abrazo. Un abrazo. Ahí escuchamos y vimos a Claudia Cañiz, presidenta de Conméxico, consejera independiente de HCBC, Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Ideal, Grupo GIS, América Móvil, Ángela Gómez, expresidenta de SAP, ahora cofundadora de SOE Tech y Ability, me ha costado trabajo decirlo esta mañana, son las 6, y a Tania Ramos, la directora de Estrategia de Mercado Libre en México. Muchísimas gracias a las tres.